Permiso. Paso. Echa para atrás. Garde à vous. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Venezuela, que celebra hoy un nuevo aniversario patrio sumida en la crisis política y social. 5 diputados opositores resultaron heridos cuando seguidores del gobierno irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional. Cerca de 100 personas, algunas encapuchadas y vestidas de rojo, entraron con violencia a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron bombardas. La detonación de pirotécnicos y bombas lacrimógenas precedió el ingreso violento de grupos simpatizantes del gobierno venezolano a las instalaciones de la Asamblea Nacional. De esta forma, fue interrumpida la sesión solemne de conmemoración de la independencia de Venezuela. Algunos diputados se refugiaron en el hemiciclo de sesiones, desde donde se pudo ver cómo los agresores ingresaban con objetos contundentes y arremetían contra trabajadores, periodistas y los mismos diputados a quienes asaltaron. Lo grave de todo es que ocurrió a vista y paciencia de los efectivos de seguridad. Dime. Nuevamente irrumpieron grupos paramilitares afectos al gobierno, irrumpieron en el Palacio Legislativo, 4 diputados heridos en este momento, cabezas rotas, huesos fracturados, Américo de Gracia, Armando Armas, el diputado Reynol y el diputado Padilla, 2 trabajadores de la televisora del Parlamento con las cabezas rotas. En el ataque resultaron heridos los políticos Armando Armas, Américo de Gracia, Luis Carlos Padilla, Leonardo Reynol y Nora Bracho, quienes tienen contusiones en la cabeza por los fuertes golpes, como se ven en estas imágenes. Tras lo ocurrido, el diputado Tomás Guanipa difundió este video en el que se puede ver a Osvaldo Rivero, presentador del programa Zurda Conducta y simpatizante del régimen chavista, asusar a un grupo de colectivos armados a ir a las inmediaciones del Parlamento. Haciendo este llamado a las redes sociales, a los diferentes movimientos sociales, a que vengan acá a la Asamblea Nacional. Estamos asumiendo la responsabilidad histórica de lo que estamos haciendo. A nosotros no nos está mandando nadie. Estamos aquí protestando en contra precisamente de lo que nos han escondido la comida, lo que están haciendo actos terroristas, lo que vienen haciendo actitudes en contra del pueblo, que están saqueando, lo que están quemando, lo que están cometiendo actos vandálicos. El presidente de la Asamblea, Julio Borges, se pronunció sobre esta situación irregular en las afueras del recinto. Para quienes vean las escenas de la Asamblea hoy, es posible que se equivoquen pensando que estamos enfrentando un gobierno fuerte. Se equivocan. Un gobierno que hace lo que hizo hoy el gobierno con su parlamento es un gobierno débil, es un gobierno caído, es un gobierno cobarde. Es un gobierno tan débil que lo único que le queda es la fuerza bruta. A pesar de las amenazas, el Parlamento realizó una sesión ordinaria en la que se aprobó el plebiscito que plantea el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática para el 16 de julio, con el que se busca frenar la Asamblea Constituyente y el accionar de las Fuerzas Armadas. Hay 90
casi 100 jóvenes que han muerto por esta vaina. Unos coñazos no son nada, afuera son 20 huevones, nosotros vemos más diputados aquí que allá y estamos aquí para defender a Venezuela. Para eso fuimos electos. Cuéstenos lo que nos cueste, así sea la vida. Estoy orgulloso de representar aquí al Estado Anzoátegui y al pueblo de Venezuela. El diputado Armando Armas, uno de los diputados que ha quedado herido, como lo hemos visto, tras esta incursión de oficialistas y simpatizantes del oficialismo en el Parlamento venezolano. Él dice, bueno, ¿qué son estas heridas frente a la muerte de los jóvenes en las manifestaciones por la democracia? Y en paralelo a los hechos de la Asamblea Nacional, la cadena nacional de radio y televisión pública transmitía ininterrumpidamente el desfile militar por el Día de la Independencia de Venezuela desde el Paseo de los Próceres en Caracas. La ceremonia estuvo presidida por el mandatario Nicolás Maduro y la primera y su esposa Cilia Flores, y participaron además miembros de movimientos sociales alineados o cercanos al oficialismo. Ante miles de militares, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la incursión violenta de colectivos en la sede de la Asamblea Nacional como hechos extraños, a la vez que criticó a la oposición por no responder ante los supuestos actos terroristas de los que serían víctimas otros órganos e instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Justicia. He sido informado, mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívico-militar de brillo total, de independencia, que han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños donde está la oposición, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Quisiera que la oposición condenara los hechos de violencia cuando asaltan unidades militares como la Carlota y ellos callan. Y callen los gobiernos de derecha. O cuando asaltan hospitales infantiles y maternos. Quisiera que la derecha condenara el ataque terrorista con bombas y balas de un criminal que estamos buscando contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos en el teléfono desde Venezuela con María Albert Barrios, diputada del partido Primero Justicia. Diputada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Díganos cuál es la situación en este momento de los parlamentarios de oposición en la Asamblea Legislativa. Hola, Josefina. Muchas gracias a todo el pueblo de Perú por solidarizarse con la situación en Venezuela. Bueno, mira, Josefina, son las 8:10 de la noche. Estuvimos 9 horas secuestrados en la Asamblea Nacional. En tempranas horas, dirigentes del oficialismo, encabezados por el vicepresidente Tarek El Aissami, fueron a conmemorar el acto de la independencia dentro de la Asamblea. Ahí, digamos, fue un asalto, sin embargo, no hubo mayor inconveniente. Lo que pasó después fue que, una vez terminada la sesión solemne en conmemoración de nuestra independencia, nos dirigíamos a celebrar la sesión extraordinaria para definir los mecanismos para la convocatoria del plebiscito que vamos a convocar el próximo 16 de julio, donde los venezolanos van a expresar su rechazo a la constituyente convocada por Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, te digo, el llamado de un presidente que dice que si no resuelve con los votos, resuelve con las armas la crisis del país, fue atendida por grupos paramilitares y parapoliciales que asaltaron la Asamblea a eso de las 12 del mediodía y lanzaron disparos, lanzaron bombas, agredieron a diputados. Armando Armas, uno de ellos, que creo que se comunicaba con ustedes o lo oían. El diputado Américo de Gracia, que es un señor mayor, diputado José Ignacio Renault, el diputado Franco Casella, que fueron golpeadas porque estos paramilitares trataron de entrar a los baños donde se refugiaron unas mujeres. Toda esta situación se dio hasta hace hora y media en el caso federal legislativo. Ya todos pudieron salir de ahí, gracias a Dios. Y si me preguntan cómo salieron, bueno, hubo un resguardo de la Guardia Nacional Bolivariana, que fue la misma que permitió la entrada de estos grupos a la Asamblea Nacional. Te das cuenta cómo las instituciones secuestradas por Nicolás Maduro tienen dos caras, son una especie de moneda. Nicolás Maduro desde los próceres en el desfile militar decía que condenaba los hechos de violencia, pero vuelvo y digo, es el mismo presidente que dice que si no resuelven con los votos, resuelven con las armas la crisis del país. Entonces yo creo que este es el momento histórico
donde existe la mayor demanda del pueblo venezolano hoy día en las calles. Momentos como este donde intentan secuestrar, no solamente secuestran las instituciones, sino secuestran a personas, las asedian. No sabría decirte, perdí la cuenta de cuántas detonaciones. Ahora, en la salida de los diputados y de todo el personal de la Asamblea, del cual 11 resultaron heridos, lanzaron botellas, lanzaron bombas molotov. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que es la respuesta de un gobierno que con miedo quiere sembrar terror en un país que con determinación va a cambiar. Y nosotros estamos seguros de eso. María Alberta, en ese momento, entonces, ¿ya han podido salir todos los diputados de la Asamblea Nacional, del local, del Palacio Legislativo? Así es. Sí, así es. ¿Y cuál es la situación de los heridos? Estamos bien, pero bueno, salvo los heridos. Bueno, como te decía, los diputados y 11 heridos, de 11 trabajadores de la Asamblea. Trabajadores también, claro, sí. Sí. Ahora, esto... Y sin contar los golpes, los sustos, los que pudieron haberse asfixiado, que gracias a Dios no hubo ningún desmayado. Bueno, fue una situación bastante irregular. Y la inacción de la policía, recién la Guardia Nacional Bolivariana, digamos, actuó ¿cuántas horas después? Resguardó un llamado que habían hecho grupos de oficialismo y recuerdo perfectamente las palabras de quienes dirigían a los grupos que estaban afuera, que decían: ustedes trancan las calles, entonces sientan lo que uno siente. Mientras el pueblo venezolano está protestando por el respeto a sus derechos, el respeto a la Constitución y por el cambio en un país donde hay crisis, porque hay mujeres que tienen que quitarse la comida de la boca para alimentar a sus hijos, hay gente que hace cola para comprar una bombona de gas, y estamos hablando de un país petrolero, hay personas que mueren por falta de insumos médicos en los hospitales, por escasez de medicina. Mientras el pueblo venezolano está luchando en contra de esta crisis, ¿qué hace el oficialismo? Bueno, protesta en contra de los que piensan distinto. Entonces ahí estás viendo las dos realidades de este país, la de una minoría que con las armas quiere amedrentar a un pueblo que con determinación quiere cambiar, y sé que va a cambiar la situación que estamos viviendo. Ahora, Nicolás Maduro ha dicho que son hechos extraños y más bien ha acusado a la oposición. Él no puede, él dice y se excusa en un discurso tan burdo y tan barato, cuando hace unas semanas toda la comunidad internacional, Josefina, sabe que él decía que si no logran vencer con los votos, vencerán con las armas. Eso está en video, eso se transmitió por cadena nacional, y esa es la cara del dictador, del único culpable de la crisis que tenemos. Ahora, lo que no, además acusa a la oposición de no condenar el ataque al Tribunal Supremo de Justicia desde este helicóptero cuyo piloto aún sigue. Es que la oposición sin siempre ha condenado los hechos violentos, y nosotros nunca hemos estado ajenos a la lucha no violenta, todo lo contrario, nuestras convocatorias han sido en resistencia pacífica. Es cuestión de reflexionar de qué lado están las armas, Josefina, y perfectamente es claro para todo el mundo que Nicolás Maduro es el que está detrás de cada hecho vandálico y de cada hecho donde un civil con un arma intente amedrentar a alguien que piense distinto, o un guardia nacional a través de la represión y el terror intente violentar los derechos humanos de alguien que piense distinto. María Alberta, ¿mañana estarán los diputados presentes en la Asamblea Nacional? Mañana tendremos la convocatoria a una marcha donde nosotros cumpliríamos 97 días en resistencia pacífica. El destino y las rutas están ya puestas en nuestras redes. Esta marcha va a tener como finalidad avanzar hasta donde sea necesario y donde nos repriman. La ciudadanía está convocada a hacer paso en esas calles. María Alberta, muchas gracias por estar con nosotros en este día que hemos cubierto con la violencia que ha habido en la Asamblea Nacional contra los diputados. Gracias por participar en TV Perú Mundo aquí en Lima. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Bueno, es el llamado que dice la diputada, ¿no? Lo que no conseguimos con los votos lo conseguiremos con las armas. Estaba el mensaje de Nicolás Maduro. No solo fue Maduro, digamos. Sí, me haces acordar, ¿no? En el reportaje se ve a este periodista Osvaldo Rivero diciendo que no estaban ahí por consigna. No es cierto. El vicepresidente Tarek El Aissami estuvo en el Congreso en la mañana, porque en el Congreso está el acta de declaración de independencia de Venezuela, y dijo, cito del diario El País, al pueblo de a pie que venga a este salón a tomar juramento de nuevo. Es la hora de los revolucionarios, y luego llama a reaccionar contra los que pretenden entregar a la patria a los intereses oscuros del imperialismo. O sea, hay una convocatoria explícita. Por menos que esto, Leopoldo López está preso con una condena de 14 años, ¿no?
o sea, porque en el caso de Leopoldo López, ¿cuál es el cargo contra él? Incitación a la violencia, en lo esencial. ¿Hubo violencia de oposición en el 2014? Sí. Lo que no hubo es una invocación explícita de él. Tuvieron que, digamos, convocar semiólogos para que interpretaran lo que dijo López de una manera que pudiera verse como una justificación de la violencia, pero no hay nada explícito. Bueno, acá hay un llamado explícito a ir a entrar en el Palacio Legislativo. Y además, la Guardia Nacional, ¿por qué no hace nada? Horas después. El coronel Lugo, que está a cargo del destacamento de la Guardia Nacional, que debe custodiar el Congreso, es un individuo, y los televidentes pueden ver las imágenes, están en internet, que un día literalmente empujó al presidente del Congreso cuando tuvieron una discrepancia para que salga de un ambiente, y que hoy día no hizo nada para impedir que gente que no tenía ninguna razón para acudir al Congreso entrara por la fuerza, ¿no? Entonces, esto no fue espontáneo, esto fue un acto organizado y el gobierno debería asumir la responsabilidad. Obviamente no lo va a hacer. No lo está haciendo, de hecho que son hechos extraños, Nicolás Maduro. Sí, pero lo que voy es, esto no tiene que ver con qué piense uno sobre la política venezolana. Esto es inadmisible en lo que pretende ser un Estado de Derecho. Yo creo que no lo es, pero el gobierno pretende que sí lo es, ¿no? Bueno, esto no pasa en Estados de Derecho. Mientras en Venezuela simpatizantes del gobierno ingresaron al Congreso y se enfrentaron y atacaron a los diputados de la oposición, en Lima, funcionarios de la Embajada venezolana fueron obligados a retirar las fotografías del presidente Nicolás Maduro y Hugo Chávez antes de iniciarse la ceremonia por el 206 aniversario de la independencia de Venezuela en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Este es un acto estrictamente protocolar, es un acto estrictamente diplomático. Es un acto recurrente que se hace normalmente en el Congreso, regularmente en estas fechas, y ha consistido siempre en una ofrenda floral. Es un acto de homenaje al Estado venezolano, ¿no? Es un acto de homenaje a la figura de Bolívar. No es un acto de carácter político, ¿no? Donde se exhiban mensajes de carácter proselitista. Por esa razón es que hemos sugerido que este tipo de carteles y las fotografías sean retiradas. Esta arremetida al Parlamento venezolano, donde militantes chavistas han atacado diputados del Parlamento. Yo creo que tú desconoces la realidad de Venezuela. Hay que profundizar un poco más. ¿Ah? Las imágenes están... No, ven las imágenes que ustedes quieren. Realmente... No, bueno, yo di una rueda de prensa, yo los podría llamar en una próxima oportunidad y explicarles la realidad. Pero lo que ha ocurrido ahora último. No ha habido violencia. Yo pienso que hay una causa y un efecto y realmente, ¿quién promueve la violencia en mi país? Lo que quieren hacer ver es que el gobierno, pero miren las imágenes que realmente son, no las que les interesa ver. Veamos las imágenes en su contexto general, en su contexto real. No vean las imágenes que les interesa ver a cada quien. Ustedes son periodistas, los periodistas no son jueces ni menos verdugos. Los periodistas son informadores, son educadores. Eso lo dices tú. Eso lo dices. Estas imágenes, ¿cómo han recibido ustedes? Eso es autónomo. Yo respeto las decisiones soberanas del pueblo y de los estatutos y los poderes del Estado peruano. Somos un Estado peruano. ¿Se oponían a retirar? Eso lo dice usted. Muchísimas gracias. Son las imágenes que nosotros vemos, pero que el Perú podemos ver imágenes de diferentes canales. En Venezuela, por ejemplo, no se puede ver CNN en español para comenzar. Bueno, y los canales oficiales no transmitieron los incidentes. Por ejemplo. Entonces, digamos, si uno dice, yo lo he dicho en este mismo programa, si alguien me dice no solo hay violencia del oficialismo, también hay violencia de la oposición, yo diría, eso es cierto, pero la mayor parte de la violencia es del oficialismo. Uno, dos, esto ocurre porque el gobierno cerró todas las vías democráticas para una salida de la crisis. Que la ha intentado el oficialismo vía el referéndum y también se lo rechazaron. Claro. Por ejemplo, en el caso del tema del referendo revocatorio, ¿no? Eso está en la Constitución por iniciativa de Hugo Chávez, no por iniciativa de la oposición. Se requería para empezar el proceso
recabar firmas equivalentes al 1% del padrón electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela quiere hacernos creer que una oposición que sacó más del 60% de los votos en una elección en donde votaron cerca de 20 millones de venezolanos, no puede obtener 1% de firmas del padrón electoral. O sea, cerraron las vías democráticas para, digamos, resolver esta crisis. Se abrieron las vías de la violencia, ha habido violencia por ambas partes, pero según la fiscal general, que fue elegida 2 veces por parlamentos de mayoría chavista, la mayoría de las víctimas son producto de la acción de o las fuerzas del orden o, como el día de hoy, los colectivos. Óscar Pérez, el piloto de la Policía Científica venezolana que sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada, reapareció a través de un video en el que anunció lo que llamó la segunda fase de su plan para desarticular al gobierno de Maduro y devolver la paz al pueblo. Ahora estaremos nosotros también en las marchas y que activen todas las G2 y toda la inteligencia cubana, porque estaremos ahí defendiendo a nuestro pueblo. Solo hicimos daño a estructuras como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo. No hubo daños colaterales porque así fue programado. Porque no somos unos asesinos como lo son usted, señor Nicolás Maduro, como lo que son usted, Diosdado Cabello, que enlutan todos los días hogares venezolanos. Quiero dilucidar que la segunda fase de nuestro plan será lograda igualmente, con la convicción, la planificación y nuestro esfuerzo en conjunto. Bueno, sí, las interrogantes, quiénes somos nosotros, lo que comentábamos antes, y bueno, y también las interrogantes sobre la capacidad de las fuerzas del orden en Venezuela, tan rápidas para reprimir a los manifestantes y tan lentas para encontrar a una persona que estaba prófuga. Sí, digamos, el gran tema sigue siendo si realmente se puede hablar en plural, porque él decía, somos gente, funcionarios civiles, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y no hay mayor evidencia de que eso sea cierto, ¿no? Y no hay acciones que se puedan atribuir a este grupo, no hay ningún pronunciamiento salvo el inicial, y ahora dice que va a estar en las marchas. Bueno, va a ser bastante conspicua su presencia si es que llega a estar en ellas. Por momentos, honestamente, parece más un reality en su condición de actor, porque también lo es, que un manifiesto político de algo organizado, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, francamente. Es una historia tan dramática, ¿no? Vamos a una pausa y al volver. La China pone en acción la diplomacia panda con Alemania. Además, zombies en las calles de Hamburgo en rechazo a la cumbre G20. Al último desafío norcoreano, Seúl difundió un video que muestra un ataque simulado a su vecino del norte haciendo gala de su capacidad militar. La diplomacia mundial está en alerta. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia por la situación en la península coreana. La situación en la península coreana ha avanzado al borde del precipicio y la retórica belicista va de ambos lados, como muestran estas imágenes difundidas por las fuerzas surcoreanas, que buscan representar su capacidad militar en un ataque simulado a entidades de Pyongyang, como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares. El video lanzado este miércoles viene un día después de la primera prueba de misil balístico intercontinental que alarmó a la comunidad internacional. Por la mañana del miércoles, hora coreana, Washington y Seúl realizaron ejercicios militares conjuntos, incluidos simulacros de lanzamiento de misiles frente a la costa de la mitad meridional de la península.
Mientras tanto, la diplomacia mundial, con la paciencia a un paso de agotarse, sigue esforzándose en calmar las tensiones en Corea. Pero antes de la sesión de la tarde del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó la postura de Moscú y Pekín sobre el tema. Para Rusia y China es absolutamente claro que cualquier intento de justificar la solución militar usando la resolución del Consejo de Seguridad como pretexto no es aceptable y dará lugar a consecuencias impredecibles en la región vecina de Rusia y China. Los intentos de estrangular económicamente a Corea del Norte también son inaceptables. Desde la sede de ONU en Nueva York, la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, dijo que las acciones belicistas de Pyongyang cierran las puertas a la solución diplomática. A mis amigos del Consejo de Seguridad, debo decir que hoy es un día oscuro. Es un día oscuro porque las acciones de ayer de Corea del Norte hicieron del mundo un lugar más peligroso. Su lanzamiento ilegal de misiles no solo era peligroso, sino imprudente e irresponsable. Esto demostró que Corea del Norte no quiere ser parte de un mundo pacífico. Han lanzado una oscura sombra de conflicto en todas las naciones que luchan por la paz. A su turno, Reino Unido y Francia pidieron reforzar las sanciones contra Pyongyang y condenaron la flagrante violación de las resoluciones del Consejo por parte de Corea del Norte. Desde Berlín, Alemania y Corea del Sur también pidieron sanciones más severas contra el régimen de Kim Jong-un, ya que representa una gran amenaza para el mundo. Tenemos un comunicado del gobierno, de nuestro gobierno, condenando el lanzamiento del misil norcoreano. El gobierno del Perú expresa una vez más su enérgica condena y rechazo ante el lanzamiento de un misil balístico por parte de la República Popular Democrática de Corea. El programa armamentista de esta república es una amenaza para la paz y seguridad internacional y representa una reiterada violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú. Bueno, y el Perú tenemos embajada nosotros. Tenemos relaciones diplomáticas con los dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Hay embajadas de ambos países en Lima. No sé si hay embajada peruana en Corea del Sur, no sé si hay embajada peruana en Pyongyang, porque esas son relaciones diplomáticas que no van acompañadas de virtualmente ninguna relación comercial. La llamada diplomacia panda de China volvió a entrar en acción, esta vez para cimentar los lazos con Alemania. Los líderes de ambos países han sostenido un encuentro en Berlín. Animales perezosos, tiempos tormentosos, dice un viejo refrán que encaja muy bien con la tensa situación que vive la diplomacia mundial en la actualidad. Pero estos adorables osos son parte de la clásica diplomacia panda entre Alemania y China. Los líderes de ambos países inauguraron este miércoles un complejo chino en el zoológico de Berlín, que presentó a Meng Meng y Yao King, dos pandas gigantes con los que se busca representar la amistad de estas potencias. La cumbre entre Xi Jinping y Angela Merkel es una buena oportunidad para reforzar las ya amplias relaciones estratégicas de Berlín y Pekín, ha destacado la canciller alemana en presencia del líder chino. Creemos que esta es una buena oportunidad para ampliar nuestras extensas relaciones estratégicas. Es un gran placer darle la bienvenida en medio de una época de disturbios en el mundo donde China y Alemania pueden contribuir a calmar este malestar. Durante la rueda de prensa conjunta, el mandatario chino también destacó el estado de los vínculos diplomáticos de ambas naciones, tal como lo hizo esta semana en Rusia. Las relaciones chino-alemanas han alcanzado una nueva fase en la que estamos avanzando a un nivel máximo. En este encuentro, tanto Merkel como Xi expresaron su intención de intensificar la cooperación en materia de seguridad, en el sector cibernético y la lucha contra el terrorismo internacional. Además, firmaron un acuerdo para cooperar con terceros países y construir una central hidroeléctrica en Angola. En ese sentido, Berlín y Pekín quieren actuar juntos para tener una presencia en África. Respecto a finanzas, están negociando la pronta firma de un tratado de inversión que podría derivar en un acuerdo de libre comercio de ambos países. Y enmarcados por el panda y dentro de este marco, la diplomacia panda, lo que dice la agencia de noticias Bloomberg es que Alemania y China pueden estar por tomar el liderazgo que está dejando Estados Unidos a nivel del G20. ¿Quién hubiera dicho, no? O sea, Alemania, un país que es una democracia representativa con economía capitalista de mercado, y sin embargo su gobernante se siente mucho más cómodo estableciendo acuerdos con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista
chino. Partido único. Sí, partido único, dictadura de partido único, que departiendo con el presidente de los Estados Unidos. ¿Ya? Es un signo de los tiempos. La otra cuestión es que los pandas son la forma en que China quiere presentarse al mundo, porque lo que rara vez se dice es que cuando se sienten amenazados los pandas pueden reaccionar violentamente. Y China alega que esa es su posición en el mundo, que es intrínsecamente o esencialmente pacífico como Estado, pero que es un Estado que se siente acosado y que podría eventualmente responder en defensa propia. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en cómo China y Corea del Norte se ven respecto a su relación con el resto del mundo, es que claro, hoy en día China es una potencia militar y económica, pero hay que recordar que hace unos 100 años, China, un poco más de 100 años, China era atacada militarmente por potencias occidentales, entre otras razones para imponerle tratados comerciales abusivos y para desgajar pedazos del territorio chino, como Taiwán, que fue apropiada por el Reino Unido, en su momento Manchuria fue ocupada por Japón, y en el caso de Corea del Norte también hay que recordar que si bien tiene una dictadura deleznable como gobierno, es un país que fue destruido, por lo menos su capital, Pyongyang, fue arrasada, desaparecida de la faz de la tierra por los bombardeos estadounidenses durante la Guerra de Corea. Entonces, ellos se ven de una manera distinta a la manera en la que son percibidos desde Occidente. El presidente Donald Trump también partió rumbo a Europa para asistir a la cumbre del G20. Esta es su segunda gira internacional y ocurre 6 semanas después del primer viaje en el que visitó Medio Oriente, Bélgica, Italia y el Vaticano. Su primera parada ha sido en Varsovia, en Polonia. La expectativa en ese país es alta, ya que su presidente ha señalado que la visita será histórica, puesto que el republicano es consciente de que Polonia es un líder en Europa Central. La cumbre de ambos, que se realizará el jueves, tratará la seguridad energética, incluida la importación de gas licuado desde Estados Unidos para reducir la dependencia energética de Rusia. Trump luego partirá a Hamburgo, en Alemania, donde participará en la cumbre del G20. Ahí sostendrá el esperado encuentro cara a cara, un encuentro bilateral formal con Vladimir Putin. El Ministerio del Interior de Alemania ha advertido que no tolerará el menor intento de alterar la cumbre del G20 a realizarse los días 7 y 8 en Hamburgo. Hasta el domingo se han convocado a más de 20 manifestaciones y concentraciones de distinta índole organizadas sobre todo por grupos izquierdistas o contra la globalización. No se trata de un capítulo de la aclamada serie The Walking Dead. Se trata de una particular manifestación contra la cumbre del G20 que se desarrollará el 7 y 8 de julio en Hamburgo. La movilización denominada 1000 figuras busca generar conciencia sobre la actualidad mundial y rechazar lo que consideraron maletero capitalismo internacional. La meta de esta manifestación es mover a la gente con sus corazones, darles la motivación para involucrarse políticamente. Queremos crear una imagen porque creemos en el poder de las imágenes y queremos crear imágenes que den a entender en todo el mundo que queremos que la gente se libere y participe en el proceso político. Desde otro punto de la ciudad, una lúdica movilización a ritmo de música electrónica convocó a miles de ciudadanos, organizaciones sindicales y de izquierda bajo el lema "Prefiero bailar que el G20" y en directa oposición a la globalización. Hay 1000 buenas razones para protestar contra la cumbre. Me molesta que el dinero lo gobierne todo y lo defina todo. Por ejemplo, decide a quién se le permite participar en estas conversaciones. Hay personas que también quieren expresar su opinión, no solo en el marco del G20, pero no pueden porque no tienen ninguna posibilidad de entrar en la ciudad. Más de 7.500 personas participaron en esta marcha, informó la policía, aunque los organizadores estimaron que la concurrencia fue de 18.000 manifestantes. De otro lado, empresas japonesas y europeas vieron con simpatía la próxima firma de un tratado de libre comercio entre el gobierno nipón y la Unión Europea, dentro del marco de la cumbre G20, al sostener que permitirá un mayor flujo comercial entre ambas economías.
La agenda para esta edición del G20, foro que reúne a las 20 economías más grandes del mundo, tratará el tema Forjar un mundo interconectado, en relación al desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. También estará programada la celebración de encuentros bilaterales entre los miembros. La más esperada es la que sostendrá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su par ruso, Vladimir Putin, en medio del escándalo Russiagate. Bueno, ¿cómo describir lo que es el G20? Bueno, hemos visto los zombies, pero tiene bastante vitalidad, ¿no? Este grupo. Sí, como aficionado al género de los zombies, la representación de ellos aquí expresada fue irreal, como el fenómeno mismo, pero bueno. Sobre el G20, había primero el G7. ¿Cuál era la idea del G7? La idea era reunir a las 7 economías capitalistas más grandes del mundo, que sin necesidad de tomar acuerdos vinculantes, coordinaran posiciones. En la medida en que las 7 economías capitalistas más importantes coincidieran en orientaciones de política, la idea es que cada uno de los gobernantes regresaba a su país y las aplicaba. Y entonces eso tenía efecto sobre la economía mundial. Luego se crea el G8. Cuando desaparece la Unión Soviética se incorpora Rusia, no por su peso económico, sino por su potencia militar, la segunda potencia militar del planeta. Después de fenómenos como, sobre todo el de Ucrania, vuelve a ser G7, pero de ahí Obama crea el G20, ¿por qué? Porque el argumento era, cuando se crea el G7, eran básicamente Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Japón, Estados Unidos e Italia, representaban más de la mitad de la economía mundial, de hecho más del 60% probablemente en ese momento. Pero hoy en día hay países como China que son más grandes que cualquier país del G7 salvo por Estados Unidos. Y entonces, para recoger la importancia creciente que tienen los países emergentes, se amplió el G7 a G20, incorporando a países que básicamente el G7 designó, pero que grosso modo respeta el peso económico regional que puedan tener. Y volviendo al tema inicial, la crisis de Corea del Norte, ¿qué puede salir de esta reunión del G20 sobre el caso de Corea del Norte y la amenaza que significa? No va a haber acuerdo, porque China y Rusia tienen una posición distinta a la de Estados Unidos. Dicho sea de paso, yo creo que la posición de China y Rusia es lo más cercano a una posición sensata en este tema, no porque refleje la sensatez inherente a sus gobiernos, sino sencillamente porque están entre las dos posiciones, ¿no? China, uno diría, China es aliado de Corea del Norte, pero cuando uno lee autores chinos, cada vez es más claro que Corea del Norte es un dolor de cabeza, además de un aliado. Y ya no queda claro si es más aliado que dolor de cabeza o viceversa. Teniendo aliados como Alemania con la diplomacia. Sí, pues, exacto. ¿Qué diferencia? China no necesita tanto a Corea del Norte como en el pasado. Lo hubiera necesitado aún menos de haber ganado, bueno, quién sabe, Hillary Clinton hubiera continuado el pivote asiático de Obama y eso no era bien visto por China. Pero creo que los chinos se sienten muy, genera mucha incertidumbre en China y se sienten muy incómodos con Trump también. No les hubiera gastado probablemente ninguno de los dos, probablemente por eso Corea del Norte sigue siendo un aliado importante como Estado tapón. O sea, Corea del Norte es lo que impide que las tropas norteamericanas, en lugar de estar en la frontera entre las dos Coreas, estén en la frontera con China. Pero eso es un plus francamente menor comparado con los problemas que ahora le está creando Corea del Norte, porque Estados Unidos le impone a China la obligación de hacer cosas respecto a Corea del Norte si no quiere ser víctima de represalias norteamericanas. Rusia, en otro tema, ha atacado objetivos del Estado Islámico en Siria, lanzando este miércoles misiles de crucero avanzados que han recorrido una distancia de 1000 kilómetros y lograron demoler 3 depósitos de municiones y un puesto de mando. Este ataque, que parece ser una demostración de fuerza, ha sido ejecutado 2 días antes de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúna con su par estadounidense Donald Trump en Hamburgo durante la cumbre del G20. El Kremlin anunció esta semana que ambos mandatarios podrían discutir si están listos para formar un equipo contra el Estado Islámico en Siria. La batalla por Mosul está cerca de terminar, pero los combates intensos han destruido por completo barrios del oeste de esta ciudad
y ponerla en funcionamiento nuevamente costará más de $1.000 millones, según estimó este miércoles Naciones Unidas. La coordinadora humanitaria de la ONU para Irak señaló que el nivel del daño ha superado las predicciones. Sumando todo para la inmediata estabilización del este y oeste de Mosul, será más de $1.000 millones. Y si usted mira atrás en lo que inicialmente se pensaba, verá que se decía menos de $500 millones, lo que demuestra que el nivel de daño es mucho mayor de lo que esperábamos y por eso el costo de la estabilización es superior. Probablemente dentro de los próximos 2 meses esté casi completa la estabilización del este de Mosul, pero no es el caso del oeste. Una pausa ya al volver. Qatar rechaza ultimátum de Arabia Saudita y sus aliados. Además, homenaje a una mujer que marcó el siglo XX en Francia. La defensa del presidente de Brasil, Michel Temer, entregó al Parlamento los alegatos a favor de su patrocinado y reiteró que el mandatario es inocente de los cargos de presunta corrupción tras ser denunciado por el Ministerio Público por recibir un soborno de $150.000 de manos del empresario Joesley Batista. Según la legislación brasileña, 2/3 de la Cámara de Diputados deberá votar a favor para que la acusación pase al foro judicial, aunque el jefe de Estado aseguró que saldrá airoso de esta situación. Bueno, acá sí, este es un juicio sobre todo político, eminentemente político. Bueno, tan político que el presidente y el vicepresidente de la comisión que va a evaluar el mérito de los cargos en contra de Temer son integrantes de su propio partido, ¿no? O sea, no tuvieron mejor ocurrencia que hacer eso, lo cual ya es una señal francamente ominosa de lo que podría pasar en el Pleno del Congreso, que es quien finalmente va a decidir el tema. Qatar rechazó las demandas impuestas por Arabia Saudita y sus aliados del Golfo que mantienen un bloqueo contra el Emirato. El canciller denunció una clara agresión contra su país. Los 4 países árabes en controversia con Qatar han expresado su decepción por la negativa de Doha de aceptar sus demandas, pero no aplicarán nuevas sanciones. La respuesta que las 4 naciones recibieron fue negativa y no se refiere a ningún contexto. Encontramos que la respuesta no coloca ninguna base para que Qatar se retraiga de sus políticas ni se ajuste a las cuestiones planteadas. A su turno, el canciller de Arabia Saudita aseguró que el boicot político y económico continuará hasta que Qatar modifique sus políticas para mejor. Además, advirtió que se reservan el derecho de tomar medidas de acuerdo con las normas internacionales. En la víspera, el canciller de Emiratos Árabes Unidos pidió a Doha terminar con su supuesto financiamiento al terrorismo. Pero un informe del think tank Sociedad Henry Jackson de Londres, publicado este miércoles, ha señalado a Arabia Saudita como el principal promotor y financista del terrorismo islamista en el Reino Unido. Riad aseguró que este informe es totalmente infundado. En este contexto, el canciller catarí ha acusado a sus vecinos de una clara agresión contra su país y denunció que intentan crear sentimientos anticataríes en Occidente. ¿Cómo puede afectar este bloqueo, ya que no ha cedido a estas imposiciones de los otros países Qatar? Bueno, es una buena noticia que los otros 4 países hayan reculado, porque no han adoptado sanciones adicionales ni han condenado de manera estentórea el rechazo catarí de sus demandas. Probablemente la mediación norteamericana haya tenido alguna influencia en eso, porque lo que ellos decían era o cumples en 10 días o esto es un ultimátum. No hay nada por negociar, cumples o atenta a las consecuencias, vendrán nuevas sanciones. Primero establecieron un periodo adicional de 48 horas cuando acabaron los 10 días. Ya era una primera señal de que, digamos, estaban teniendo dudas sobre su posición inicial. Y ahora dicen que lamentan la posición de Qatar, pero no han anunciado ninguna acción ulterior, aunque se reservan el derecho a hacerlo. Yo invito a los televidentes a que se tomen la molestia de buscar las 13 demandas que se le imponen a Qatar. O sea,
esto convertiría a Qatar en un protectorado. La última es genial, es la mejor de todas. Bueno, la peor, pero digo, la más ocurrente. Durante 10 años, Qatar tiene que autorizar a estos 4 países a monitorear su cumplimiento de las 12 demandas adicionales, las 12 primeras demandas. El primer año, la evaluación sería mes a mes. Si se portan bien, el segundo año sería cada 3 meses. Y si se portan bien en el segundo año, los otros 8 años la evaluación sería una vez al año. Y si se portan mal, sometidos a disciplina. Sí, ¿en qué cabeza cabe que un país acepte este tipo de condiciones cuando además se las planteas en público? Claro, lo que algunos dicen fue Qatar quien las hizo públicas. Pero Qatar, ¿cómo no iba a hacer público esto como para dejar constancia del ridículo, del chantaje, ¿no? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó el homenaje nacional a Simone Veil, la ex ministra que luchó por los derechos de la mujer y una de las figuras más queridas de Francia y de Europa. Ella creía mucho en el proyecto europeo. Veil será la 5ª mujer enterrada en el Panteón, donde reposan las grandes personalidades de la cultura francesa. Simone Veil y su marido Antoine Veil descansarán en el Panteón de París junto con otros grandes personajes que han marcado la historia de Francia. Esto es lo que ha anunciado el presidente francés Emmanuel Macron en el transcurso del homenaje que familiares, personalidades políticas y ciudadanos anónimos han rendido este miércoles a Simone Veil en el patio de honor del Palacio de los Inválidos en la capital francesa. Sa bataille pour que cessent les conditions sordides et Su lucha meurtrières por el fin de las terribles condiciones en las que se llevaban a cabo los abortos, pero también contra la hipocresía social que los favorecía, forma parte de la historia moderna de nuestro país. partie pleinement de l'histoire de notre modernité. Elle aima l'Europe. Elle la défendit. Ella amaba Europa, siempre la defendió, porque sabía que en el corazón del sueño europeo descansaban también la paz y la libertad por las que tanto había luchado. Ce rêve de paix et de liberté pour lequel elle s'est en battue. Elle ne fit pourtant pas de l'oubli et encore moins Para Simone du Veil la pardon memoria aux era bourreaux. importante, La y condition era de cette importante réconciliation, para bien au impedir que contraire. lo inconcebible Parce volviese a qu'elle tenait ocurrir. que la mémoire est là pour que l'inconcevable ne se reproduise pas et non pour amoindrir l'horreur. Este miércoles todas las banderas europeas en Francia ondean a media asta y las francesas con un lazo negro en memoria de Simone Veil, superviviente del Holocausto, figura del feminismo, primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, defensora de la justicia y de la dignidad humana. Simone Veil va a descansar entonces en el Panteón. Es la 5ª mujer que va a estar ahí. Una de ellas es Madame Curie. Y entre los hombres, Víctor Hugo. Y para ser enterrada en el Panteón, el presidente de Francia, es un honor que da el presidente de Francia, pero tienen que tener consentimiento de la familia. Preguntaron a los hijos y los hijos dijeron sí, pero junto a su marido. Su marido, que murió en el 2013, con quien ella estuvo casada desde que tenía 19 años, estará junto a ella también. Bueno, yo no sé si en el caso específico de ella es una judía francesa que fue entregada a los nazis. No conozco su historia personal temprana, pero muchos judíos franceses fueron entregados a los nazis para ser trasladados a campos de concentración por el régimen de Vichy, que era el régimen colaboracionista encabezado por el mariscal Pétain, que se forma tras la ocupación alemana de parte de Francia. Sobrevive al Holocausto. Y una cosa que llama la atención, porque ella formalmente pertenecía a un partido de centro derecha que no era liberal en sentido estricto, ¿no? Porque algunos dirían que el primer presidente liberal en la historia de Francia es Macron. Pero a lo que voy es la diferencia entre ser conservador en Europa y ser conservador en Estados Unidos. Era alguien que podría decirse que en algunos temas tenía posiciones conservadoras y sin embargo estuvo a favor del aborto. Y era una europeísta convencida, ¿no? Había sufrido los horrores de la guerra, su papá murió en campo de concentración, su mamá también, ¿no? Entonces... Bueno, y Angela Merkel también es una conservadora. También. Comparada, contrastada con Trump, parece una socialdemócrata, pero es una social cristiana. Una pausa y al volver. Reconocimiento en Madrid a la líder ayánica Ruth Buendía.
Palacio de la Zarzuela, el rey de España, Felipe VI, entregó el premio Bartolomé de las Casas a la lideresa indígena peruana Ruth Buendía y a la Fundación Colombiana Caminos de Identidad, ganadores de las ediciones 2014 y 2015 respectivamente. El monarca destacó el trabajo de Ruth Buendía en la defensa del medio ambiente tras la paralización del proyecto hidroeléctrico Patizipatango, así como por su contribución a la promoción del desarrollo humano sostenible. Al acto acudieron la ministra de Justicia del Perú, Marisol Pérez Tello, el embajador del Perú en España, José Antonio García Belaúnde, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, entre otras autoridades. La primera ocasión en la que tengo la oportunidad de entregar este premio como rey de España. Ruth Buendía Mestokiari, como se nos ha explicado, abanderó ante los tribunales el respeto de los territorios indígenas en la comarca del río Ene, en cumplimiento del derecho peruano y de los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado. Y que el premio se llame Bartolomé de las Casas ya nos da una idea por qué se entrega una lideresa yánica. Claro, porque él era quien defendía la idea de que los indígenas eran seres racionales que poseían alma. Muchos peninsulares pensaban que ni eran seres racionales, por ende no podían disponer de sus propios bienes, eran como menores de edad, ni de sus propias vidas, dicho sea de paso, ni tenían alma, por ende tampoco podían ser evangelizados. No hay tiempo para más. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farita. Hasta mañana.